Bienvenidos a Migrando con Valor, un espacio creado para acompañarte en cada paso de tu camino migratorio. Aquí encontrarás historias reales, aprendizajes transformadores y herramientas prácticas que te ayudarán a reconectar con tu esencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrando con Valor. El día de hoy nos acompaña Valentina Pineda, psicóloga terapeuta cristiana, y hablaremos un poco de estas herramientas que nos permitan gestionar las emociones en el proceso de adaptación migratoria. Bienvenidos. Bienvenida, Vale, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte en este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Moni, muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy muy feliz de ver este proyecto, este bebé que ya está dando sus primeros pasos. Y bueno, no, muy contenta de estar aquí contigo. Quiero hablar un poco precisamente de esto que escuchamos por todos lados sobre el duelo migratorio, cómo podríamos entenderlo un poco y esas etapas que se suelen presentar, ¿vale? Ujú. Bueno, Moni, pues primero podemos decir que el duelo migratorio es precisamente ese proceso psicológico y emocional que nosotros vivimos al separarnos de nuestro país, ¿cierto? De esos puntos de referencia que tenemos, de lo conocido y de todo el componente cultural que hay. Entonces, claro, no es un duelo por una persona, sino por todo un entramado de cosas, de costumbres y de personas también, ¿cierto? Entonces allí podemos hablar de lo conocido en cuanto a hábitos, rutinas, de las personas que nos rodean, familia, relaciones, amigos, la lengua en muchos casos, no en todos y sí en muchos casos, según el lugar al que se migra, la tierra, la comida, todas las costumbres que hay alrededor, y pues también todo el componente cultural que es tan importante. Creo que a raíz de todas estas pérdidas es que se despiertan todas estas emociones intensas, de miedo, de extrañar claramente todo lo que nos acogía, la parte de la soledad, empezar a adaptarnos a esta nueva cultura, ¿sí? A ese nuevo entorno que para nosotros es tan desconocido. Y creo que es donde empezamos a vivir eso que llamamos duelo migratorio, pero no sabemos ni qué es, ¿sí? Porque entonces entramos como, me siento triste, empieza esta parte como de tener síntomas de depresión, de ansiedad, se empiezan a manifestar cosas que de pronto en nuestro país no se manifestaban, ¿sí? O las desconocíamos. Claro, llegamos a este nuevo país y no sabemos realmente qué es lo que nos está pasando emocionalmente, mentalmente. ¿Cómo podríamos de alguna manera identificar que estamos como en una situación donde debemos ponerle atención, ¿sí? Y empezar a gestionar un poco ese proceso? Ujú. Ok, yo creo que el primer paso importante es, bueno, yo reconozco el momento de vida en el que estoy, es decir, reconozco que acabo de migrar o llevo un tiempo después de haber migrado y estoy en un proceso de adaptación. En sí mismo, este proceso conlleva atención. ¿Por qué conlleva atención? Porque tú entras allí a adaptarte a un nuevo espacio y con ello van a haber retos. Entonces hay una emoción que es muy, muy frecuente cuando estamos atravesando el duelo migratorio y es la nostalgia, ¿cierto? Entonces hay una añoranza por el país, el hogar, la familia, los amigos, las costumbres, un montón de asuntos allí que van a tener diferentes intensidades y eso va a variar mucho de persona a persona. ¿Por qué? Porque los recursos de adaptación no son iguales para todos. Hay personas que tienen muy buenas capacidades de adaptación y otras que les ha costado más. Entonces ahí vamos encontrando señales. Si tú eres una persona que cuando cambiaba de trabajo le costaba un montón como en tener el ritmo de trabajo de este nuevo lugar, o si tuviste cambios de colegios te costaba un montón como acostumbrarte a hacer amigos, mudanzas, incluso como dentro de la misma ciudad, pues ahí te vamos a prestarle atención, qué recursos tienes de adaptación, y si tal vez son pocos, pues cómo empezar a desarrollar. Entonces vamos a prestarle atención a varias emociones y esto es todo una mezcla. Y aquí yo voy a hacer una claridad, Moni, y es que es muy diferente para cada persona, porque en medio de estos procesos
a veces solemos entrar como a la comparación. Entonces, ay, pero mira que esta persona lleva aquí menos tiempo que yo y se ve súper feliz. Ay, pero mira que esta persona está viviendo esto de esta forma y yo me estoy sintiendo así. Son emociones muy frecuentes. La nostalgia, la tristeza, la incomodidad y en muchos casos la culpa, Moni. Entonces, eh, vamos a mirar que el duelo migratorio se presenta como en diferentes dimensiones, ¿cierto? Afecta nuestras emociones. Entonces ahí vamos a tener tristeza, esa culpa por los que se quedaron que acabo de nombrar, puede haber irritabilidad. La segunda área que puede afectar es la de la cognición. Entonces allí vamos a mirar como confusión y mucha idealización. Y con esa idealización hay que tener cuidado también porque yo creo que ya ahorita tú entras a esa parte que lo has vivido y es, yo tenía una idea de, y cuando llego acá es muy diferente, puede que algunas cosas sí se cumplan así como lo tenías en mente, pero muchas otras no. ¿Por qué? Porque es un cambio que es retador. Entonces, esa idealización de lo que iba a pasar, de la vida que iba a crear, de lo que iba a ganar, de cómo iba a vivir, del lugar en el que iba a vivir, de cómo me iba a transportar, ¿cierto? La tercera dimensión que se puede ver afectada es el cuerpo. Entonces allí puede haber dificultad para conciliar el sueño, sentirnos muy fatigadas, sentirnos tensionadas. Entonces allí también, como bueno, ¿qué señales está dando mi cuerpo? ¿Sí? Pueden haber cambios físicos, unos muy notorios, otros más sutiles, pero que si miramos, como que ahí están, los vamos encontrando. Las siguientes son las conductas, ¿cierto? Entonces allí puede haber aislamiento, puedo sentirme, no sé, más activa o menos activa de lo que normalmente soy. Luego, la siguiente dimensión que también se afecta, la de los vínculos. ¿Por qué? Porque puede venir un sentimiento de desarraigo y de soledad. Entonces, claro, va a depender de cómo migró cada persona. Los que migraron solos, que es tu caso, los que lo hicieron en familia, si la migración fue un proceso donde iban con cierto estatus a nivel legal o si no, entonces también cómo son las dinámicas al llegar. Todo esto hace que se viva diferente. Por lo tanto, no hay un solo duelo migratorio, hay muchos tipos según como todo lo que hay alrededor. Si el lugar al que llegué es un lugar que habla mi lengua materna o no, o si es completamente diferente, o si la otra lengua del lugar la sé o no la sé, ¿cierto? Y la otra dimensión que se puede ver afectada es la de la fe. ¿Por qué la de la fe? Porque aquí se conecta con un tema de propósito. Sí. Entonces, ¿a qué vine? ¿Cuál es el sentido de que yo haya llegado hasta aquí? Los que son creyentes, que es mi caso, pues entendemos también que estos cambios pueden hacer que yo me acerque más a Dios o por el contrario, que en medio de todo lo que estoy atravesando empiece a vivir como un desierto espiritual, ¿cierto? Entonces, y según todo lo que acabo de nombrar, todo lo que está pasando alrededor y como las condiciones con las que emigré. Entonces allí es importante como listo, ya, si tú estás atravesando una migración, ya es importante que mires cómo está haciendo este proceso de cambio y cómo está haciendo este duelo o cierre. Es que finalmente el duelo en sí mismo conlleva despedidas y esas despedidas pues son dolorosas. Entonces toda persona que migra está haciendo cierres y despedidas. La parte de la migración que tenemos idealizada, porque lo digo de mi parte también, uno piensa que de verdad la adaptación va a ser fácil, ¿sí? Eh, desde mi punto de vista, claro, a mí no me ha costado mucho como pasar de un trabajo a otro y adaptarme hablando en mi país, ¿sí? Ujú. Porque de alguna manera eran trabajos donde yo me sentía bien, donde me gustaba lo que estaba haciendo y era ejerciendo mi profesión, ¿sí? Nunca había dimensionado que cuando fuera a soltar esa función laboral y la fuera a cambiar por otra totalmente diferente que no tiene que ver con mi profesión, me fuera a afectar tanto. Cuando yo tomé la decisión de emigrar, nunca dimensioné esa esfera, ¿sí? Que fuera a ser un poco tan fuerte para mí la adaptación en ese aspecto. Y claramente es porque había en mi país como
adornado muchas cosas alrededor de eso, ¿sí? Y no me he enfocado en mí como persona. Cuando suelto eso y llego acá a hacer un trabajo que no me gusta o que no me imaginaba hacer, por un momento está bien, es ok, no está tan traumático, 6 meses, bien, pero cuando pasa el tiempo, cuando tú ya llevas un año o 2 años y es lo mismo, el mismo panorama o las mismas oportunidades, no varían, ¿sí? Están por lo mismo, empieza a sentirse esa frustración, ¿sí? Y digo, ahí es donde yo dije, no puede ser, yo no dimensionaba esto, que, que tantos años en este tipo de trabajo fueran a generar como este dolor emocional en mí, ¿sí? Y fue donde empezó un trabajo interno realmente en visualizar que lo que había construido en mi país era más como sobre esa aprobación y ese valor externo de las personas por mi función laboral, más no por la persona que yo soy, ¿sí? Como esencia, como la calidad humana que tiene cada persona y que eso es lo que lo hace valioso, no otras cosas alrededor. Entonces, sé que cada historia es diferente, cada persona tiene un proceso diferente, de pronto para otra persona es la familia, ¿sí? El idioma o muchas cosas a las que nos enfrentamos a la hora de adaptarnos en este proceso. Y en eso, para mí, importante fue volver a agarrarme y entender que hay un propósito y un sentido de vida en la migración. Y bueno, en mi caso, porque también soy creyente, sé que Dios afirmó eso en mí estando en este país. Entonces, desde que empecé a mirar hacia adentro, en mí, en mis cosas, en mis cualidades y en mis virtudes, me di cuenta de que, ok, yo aquí también puedo hacer las cosas que me gustan, porque, claro, se encierra uno tanto en eso que deja de hacer las cosas habituales que tú hacías en tu país, porque te centras en solo estar trabajando y que no hay más vida. ¿Qué herramientas crees que sean como, bueno, yo sé que todo caso es diferente, pero que nos puedan servir como a la hora de enfrentar esos momentos que a veces tenemos de episodios de ansiedad o depresión y que todo es como gris y no hay como esa luz y ese color que necesitamos otra vez en nuestra vida? ¿Qué demonio? Bueno, yo trabajo en terapia con un enfoque que se llama el enfoque compasivo. Y la compasión es una herramienta bien valiosa e importante en cualquier momento retador de la vida, y yo diría para todo momento. Y esto es lo primero que los invitaría a mirar a las personas que nos escuchan, y es, bueno, ¿cómo me estoy viviendo este proceso? Vamos a imaginar y suponer que está siendo difícil, ¿cierto? Esta primera parte para los que están viviéndolo de una forma muy retadora, difícil, ya hablamos de que para cada persona va a ser muy diferente. Casi todos atraviesan el duelo migratorio, lo que pasa es que la intensidad va a variar un montón según todo lo que hay alrededor, ¿cierto? Partiendo de aquí, si para ti está siendo difícil, entonces listo. Lo primero es, voy a mirar cómo lo estoy atravesando. ¿Será que estoy siendo muy dura conmigo misma? Hay mucho juicio allí. Sigo siendo muy rígida en cuanto a las expectativas que habían y cómo lo estoy atravesando. Porque tú estás viviendo una pérdida ambigua. ¿Cómo así que ambigua? Es pérdida porque ya no está ahí presente, pero sigue, estas personas, por ejemplo, que extrañan, siguen estando, ¿cierto? Están lejos, no puedes estar con ellas. Entonces, es una pérdida ambigua porque es pérdida de algo que sigue presente, pero a la distancia. Es pérdida de algo que ya no tienes ahí acceso. Entonces, por tanto, el duelo migratorio no es algo lineal. Voy a hacer este paréntesis gigante porque me parece muy valioso, Moni, no lo vas a vivir de forma lineal. Y a veces, desde la dureza con nosotros mismos, decimos, pero ¿por qué? Si ya se supone que estaba mejor. No, es que es un camino de altos y bajos porque
se te puede activar muy fácil. Es decir, listo, tú le estás haciendo el duelo a que extrañas mucho tu familia y te vienes sintiendo muy tranquila, pero hubo una situación, un recuerdo, una fecha y conectaste nuevamente con extraño a mi familia y los sentimientos allí aparecen. Aparece la nostalgia, la tristeza, el dolor, el hubiera, el quisiera, ¿cierto? El deseo, aparece un montón de cosas allí. Entonces no es algo lineal de ya lo superé, ¿sí? Y me gustaría invitarlos justo a que nos quitemos esta idea, que a veces es muy rígida con nosotros mismos, de lo superé ya. Se vale que después de 2 años tengas un día donde te cueste mucho y digas, ay, qué rico estar en mi casa, que ya no es mi casa, pero aún está verbalmente esta puntualización. Entonces allí es, mm, se vale que después de 2 años diga, listo, ya estoy mucho más acoplada al lugar, mucho más adaptada y aún así, hoy específicamente me está costando mucho y digo, uy, yo no quisiera estar acá. Puede pasar. Entonces, ¿cuál es el asunto con esto? Ten cuidado de cómo te estás acompañando. Y aquí la pregunta que les quiero dejar es qué tipo de compañía estoy siendo para mí mismo o mí misma. Una compañía que realmente, valga la redundancia, acompaña o que juzga, que señala, que exige, que es inflexible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también es válido tener emociones ambivalentes. Yo puedo estarme sintiendo muy feliz y agradecida y a la vez triste. Es posible, son contra... Sí, es posible. Es posible que tú digas, agradezco mucho que estoy aquí en un lugar que me soñaba, si es tu caso y querías estar allá, o agradezco que pude salir de un lugar donde tuve que irme, pero logré salir íntegra, eh, y a la vez me siento muy triste y quisiera estar en otro lugar. Eso se vale y es posible. Entonces allí es qué tipo de compañía. De estas herramientas, entonces la primera es compasión, flexibilidad la segunda, y es ser consciente de que es un proceso, de que es un camino y que entre más te exijas como una fecha de caducidad de ya cerrado el proceso, más difícil va a ser. Esto lo llamamos en terapia la intención paradójica del cambio y es, entre yo más quiero forzar ese cambio, es más difícil que ocurra. Entonces, yo más quiero agarrar, imagínate como la arena en la playa, la coges y entre más la aprieto porque quiero sostener esa arena más fácil se sale por los lados y cuando abro ya no queda sino un poquitico. A cuando yo tengo la mano abierta con la montañita de arena allí, ¿cierto? Es más fácil que se quede. Muy similar con los cambios. Em, lo otro es el tema de redes, soporte y apoyo a distancia, pero también muy intencional en crear redes en el nuevo lugar, ¿cierto? En muchos casos cuesta un montón. Sin embargo, es posible. Me gusta tanto que tenemos comunidad espiritual donde vayamos, ¿cierto? Sí, No muy, muy agradecida porque en mi iglesia tenemos presencia en muchísimos países. Entonces sé que donde voy tengo como mi familia de la fe. sí. Para las personas que son creyentes, eso es una red bien importante. Entonces ahí tienes como soporte. Para los que no, entonces, ¿qué espacio, cierto? Entonces, ¿qué actividad puedo hacer? Bueno, los que tienen un trabajo donde se relacionan con más personas, si vas al gimnasio, si, no sé, en la caminata en las mañanas te encuentras con una viejita que también sale a la misma hora, no lo sé, pero allí es empezar a crear redes y esto implica intencionalidad. Y más porque psicológicamente sabemos que vamos llegando a ciertas etapas de la vida donde socializar y crear relaciones profundas es un poco más difícil, ¿cierto? Entonces allí es intencionalidad para las relaciones. Una actividad preciosa que trabajamos un montón en terapia es la escritura, terapéutica, ¿cierto? La escritura con intención. Entonces allí es preguntas como, ¿cómo me estoy sintiendo con esto? Nuevamente, acá yo voy a ser súper reiterativa. Fuera de juicio, sin el juicio de yo no debería de sentirme así. Yo no debería estar pensando así. No, espérate, acompáñate, ¿cierto? ¿Cómo acompañarías a alguien cercano que te está diciendo, mira, es que constantemente estoy sintiendo tristeza, nostalgia y ansiedad porque me está costando mucho como crear una nueva vida? ¿Ok? ¿Cómo lo trato? Le digo, ay, ya, deja de la bobada y no deberías de sentirte así. O le digo, ven, necesitas hablar, ¿cómo te puedo ayudar, cierto? Entonces allí es nuevamente qué tipo de compañía estoy siendo para mí. Preguntas para esos primeros acercamientos si aún no haces escritura terapéutica, ¿cierto?
Y la primera es que has perdido al migrar, que aún duele hoy, de que te has tenido que despedir, ¿cierto? ¿Qué cosas o qué en general qué sostiene tu esperanza en este momento de tu vida, ¿cierto? Pueden ser personas, puede ser tu fe, pueden ser algunas prácticas, tus hábitos, el sueño, la meta que tienes, tu familia, tus hijos, que sostiene tu esperanza ahora mismo. Y aquí entra algo bien importante y es que podamos eh, trabajar en el reconocimiento y la regulación emocional. Esto para todo en la vida, lo que pasa es que aquí específicamente que estamos hablando de duelo, ¿cierto? En todo momento de la vida es bien importante que podamos saber reconocer lo que estoy sintiendo y qué necesito. Bueno, y sabe que en terapia hay una pregunta clave y es, ¿qué necesito con esto que estoy sintiendo? Aquí ahora, ¿qué estoy necesitando? A veces hablar, a veces llorar, a veces reír, a veces escribir, a veces caminar, a veces dormir. ¿Qué estoy necesitando con esto? Sí, mira que algo que yo quería apuntar es muchas veces cuando migramos entramos como en una etapa de que, entre comillas, de confort de que esto es lo que hay para mí, ¿sí? Y a veces llega esta frustración porque nuestra realidad no es diferente, queremos algo totalmente diferente, pero tampoco estamos accionando diferente y sé que es precisamente por no gestionar esas emociones. Cuando empezamos a hacer esa gestión de emociones de la que tú estás hablando, empieza a abrirse muchas cosas. Empiezas a ver cosas que antes no veía, precisamente, empiezas a ver oportunidades, empiezas, y si no las hay, a crearlas, empiezas a ser intencional precisamente en crear esos vínculos, ¿sí? En socializar, en salir y conocer personas, e incluso ir a disfrutar, así sea solo un lugar nuevo, ¿sí? Porque poco a poco he entendido de que al inicio, cuando tú llegas, llegas con mucha emoción y eso se va apagando. Y yo últimamente he querido ver que, o sea, ver que mi migración desde la misma mirada, desde el inicio, con ojos de turista, ¿sí? Cómo me emocionaba lugares que no conocía, ¿sí? Y que ahora claramente, pues, hacen parte ya de mi vida, pero entonces empezamos a normalizarlo, ¿sí? Y ya no agradecer por esos espacios y por esos lugares. Y trato de ir a lugares, siempre lugares nuevos por conocer, ¿sí? Como para volver a ese asombro y decir, hoy, gracias Dios o gracias vida, o en lo que tú creas o no creas, de estoy en este lugar, estoy apreciando esto, nunca me imaginé estar acá, ¿sí? Y empezar como a valorar eso tan hermoso que también nos da la migración, ¿sí? Porque si bien nos reta demasiado, ¿sí? Emocionalmente, nos dan muchas cosas bonitas y buenas, solo que al no gestionar esas emociones, porque no las entendemos, ¿sí? Porque no tenemos herramientas, no sabemos cómo, si hablarla o no hablarlo, ¿sí? Nos encerramos como en eso y y no vemos como las grandes cosas que esto trae. Y quería preguntarte precisamente cómo no gestionar esas emociones, toda esta parte de adaptación, cómo puede afectar nuestra identidad. Ujú. Ok, bueno, partamos, Moni, de que no gestionar o no regular nuestras emociones puede traer fragmentación, dolor a nuestra vida y que con ello se afecte la funcionalidad en diferentes áreas, ¿cierto? Entonces, cuando yo no escucho mis emociones, por ejemplo, y las evito, ellas no se van, voy acumulando. Mm, cuando yo no, cuando yo las eh, dejo, permito que me gobiernen, porque tampoco las sé regular, entonces es la emoción la que viene a tomar el control, pues con ello también voy a tener ciertas conductas, ciertas acciones que me pueden afectar un montón o afectar a las personas que están a mi alrededor. Entonces allí es. Vamos a partir de que dentro de la identidad está la forma en cómo me veo a mí misma,
cómo me percibo ante los otros y cómo creo que los otros me perciben también. Entonces allí, empezar a acumular un montón de cosas puede llevarnos a desarrollar ciertas creencias sobre nosotras mismas, nosotros mismos, a los chicos que nos escuchan. Y es, listo, mm, a partir de lo que estoy sintiendo llegan pensamientos. O a veces a partir de lo que pienso llegan ciertas emociones. Y muchos de esos pensamientos, tenerlos allí, no gestionar, no regular lo que siento y lo que pienso, me lleva a tomarlo como una verdad. ¿Cierto? Y algunos de esos pensamientos son muy dañinos. Pensamientos como cuáles, como, ay, nunca voy a poder superar esto. Ay, yo tan floja que no he podido con esto. Ay, mira, es que soy una fracasada porque entonces en mi lugar yo me dedicaba a esto y aquí bajo completamente el estatus laboral, económico, ¿cierto? Entonces con todo ello se empiezan a generar o empezamos a crear, eh, valga la redundancia, ciertas creencias sobre nosotras mismas, sobre los otros y sobre el mundo que muchas veces llevamos directamente a nuestra identidad. ¿De qué forma? ¿Qué tan válida, qué tan capaz me siento? La mirada resiliente, ¿cierto? A veces tenemos muchas personas que son sumamente resilientes y no logran verse eso, ¿cierto? Entonces no se identifican desde ahí. Se identifican desde la dureza con ellos mismos, de que no son capaces, de que ya era hora de estar en cierto punto, de haber logrado tal cosa, de todas esas expectativas que nos creamos en los diferentes momentos de la vida y más cuando se elige. Si es por elección, ¿cierto? No en todos los casos ha sido por elección, migrar. Mm, con ello es, listo, todo lo que yo empiezo a guardar no se va y necesita ser atendido. Y muchas veces eso está nublando la forma en que me veo eh, y cómo me trato a mí misma. Entonces hablemos de que nuestra identidad se ha formado por un montón de cosas durante la vida, ¿cierto? Y va variando según las experiencias que vamos teniendo, hay algo que se puede mantener, otras cosas que se van transformando y se van moldeando según el camino que vamos recorriendo. ¿Cómo? Yo les invitaría a pensar en este momento y es cómo yo el camino que he recorrido o cómo el camino que he recorrido ha modificado, transformado, ajustado mi identidad, la forma en que me veo, mis gustos, mis sueños, ¿cierto? Mis hábitos, mis rutinas, los planes que tenía. Mira que dentro de la identidad muchas veces entra la profesión, entonces yo soy psicóloga, ¿cierto? Y esto para mí ya es identidad, yo soy colombiana, ¿cierto? Entonces allí se empiezan a mover un montón de cosas que también estos asuntos que vemos como parte de nuestra identidad, encontramos personas que han elegido como ocultarlos, guardarlos, ¿cierto? Porque en el lugar donde están, tal vez no están aceptado, tal vez no le va a entregar los mejores privilegios, la mejor apertura delante de las personas, por cómo se identifica a sí mismo. Mira todo el entramado que se empieza a crear de me voy de un lugar a otro, nuevas costumbres, nueva cultura y con ello, si yo no escucho mis necesidades, entonces volvamos a lo que nombraba ahorita. Si no aprendo a escuchar mis necesidades y atenderlas, no solo escucharlas, yo sé que necesito hablar con alguien, pero lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces, atender mis necesidades, recuerden que hay necesidades básicas, tomar agua, ir al baño, descansar, y hay unas necesidades que son más profundas, ¿cierto? Las afectivas, validación, mm, compartir con otras personas. Entonces, si no atiendo mis necesidades, pues claro, la forma en que me percibo a mí misma empieza a transformarse. Claro, y que también en el proceso de migrar se va a ir transformando. El asunto es hacia dónde también tú vas a ir como cuidando de ti para que pueda ir en la vida del crecimiento y no del dolor, del daño o de las emociones no reguladas y atendidas. Vale, me gustaría que habláramos un poco la fe o la parte espiritual. Ujú, ok, listo. A mí me gusta ver la fe como un ancla, ¿cierto? Es un ancla que no se mueve cuando todo lo demás parece moverse. Porque si lo miramos desde la fe cristiana, podemos entender que nosotros creemos en un Dios que la Biblia nos dice no cambia.
Él es el Ujú. mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por tanto, es ese ancla que no se mueve. Todo alrededor en mi mundo se puede estar transformando, pero yo sé que sigue habiendo algo que es igualito, que no se ha transformado. Y eso es un recurso emocional, psicológico y espiritual gigante. Porque es, aunque todo mi mundo se está tambaleando, hay uno que me sostiene, que no ha cambiado en cuanto a cómo me ama, me cuida y sigue teniendo planes para mí. Y eso trae de alguna manera paz y ordena partes de nuestra alma, ¿cierto? Entonces, la fe no elimina el dolor, no elimina la incomodidad, que a veces hemos creído como mm, tener fortalecida mi área espiritual hace que no sienta dolor, que no sufra, que no me tenga procesos difíciles. No, falso, hace que los atraviese diferente. Entonces ahí ya no lo estoy atravesando sola, los estoy atravesando acompañada, ¿cierto? Em, y con ello, mm, la fe nos permite recordar que incluso lejos de casa o de lo que considerábamos casa, nunca estamos fuera de su presencia. Y eso sostiene, y eso dirige, y es un lugar donde yo tengo la oportunidad de rendir, de soltar, de dejar y de permitirme ser sostenida. Y el segundo componente que yo nombraría en el área espiritual, Moni, es el tema del propósito, ¿cierto? Es diferente cuando tú te mueves desde no sé qué estoy haciendo, ni por qué estoy aquí, ni para dónde voy, ¿m? Que es normal que pase, o sea, van a haber momentos, muy probablemente tú también los has tenido, y sé que en varias ocasiones, con ese para qué y por qué, y esto porque de esta forma, y lo que nombrabas ahorita, por ejemplo, con tu vida a nivel laboral. Entonces, nos regala como esa oportunidad de propósito de listo. Tal vez ahorita no entienda muchas cosas, sin embargo, yo sé que cuando estoy conectada con quién soy, con mi realidad, con el momento presente y también con comprender desde el contentamiento, como lo llamamos en la fe cristiana, o desde la gratitud, tal vez, los que viven una espiritualidad de otra forma, comprendo que listo, he atravesado un montón de cosas y aquí estoy, y lo que está ocurriendo aquí ahora, aunque haya muchas cosas difíciles, no todo es negativo, hay cosas muy bellas que han venido ocurriendo y están también ocurriendo en este momento. Entonces la espiritualidad también nos ayuda como a anclarnos también al presente, a volver aquí y decir, listo, no soy producto de la nada, estoy aquí porque esto, si estoy viviendo esto es porque lo necesitaba vivir y si lo necesitaba vivir es porque voy a tener los recursos y las herramientas para atravesarlo. Es porque voy a tener la provisión que requiero para vivirlo. Y con ello ya se vive y las emociones se atraviesan diferentes. Porque no es un para nada. O sea, esto no tiene sentido si no es, listo, hay cosas que no entiendo aquí, pero si he llegado hasta aquí es porque hay algo que necesito aprender, vivir, hacer, entender de muchas cosas que pueden estar pasando, entonces ahí van a haber un montón de asuntos. Y es ese ancla que nos recuerda de listo. Espérate, esto nadie te lo va a robar, ¿cierto? Tu conexión contigo mismo, tu conexión con Dios, tu conexión con el propósito. Sí. Vale, ya para terminar, me gustaría preguntarte que no sé si recomendaciones o herramientas para aquellas personas que de pronto todavía no han migrado y de pronto eh, están evaluando esa opción. Se puede hacer como una migración, entre comillas, para los que no nos están viendo, planeada para que no sea un poco tan difícil la adaptación. Ujú. Moni, sí, se pueden hacer preparaciones, ¿cierto? Incluso he acompañado procesos que tal vez no era como el motivo inicial de consulta y se dio, ¿cierto? Ay, voy a migrar. Entonces, lo que empezamos a hacer allí es cuál es como reconocer los recursos que tengo hoy, también reconocer qué puedo fortalecer. Lo que les decía al inicio, ¿cierto? Cómo he adaptado a los diferentes contextos a lo largo de mi vida. Y eso ya nos da cuenta como de listo. ¿Será que requiero fortalecerme en el tema de la adaptación? Entonces la adaptación también conlleva
flexibilizar pensamientos. Y esto nos lleva a que puedas mirar primero tus pensamientos, ¿cierto? Cómo piensas acerca del cambio, mm, cómo piensas acerca de, como de los escenarios posibles. Y también me lleva a nombrar aquí en esto de prepararnos el tema de las expectativas. Tú desde el inicio sí puedes ajustar expectativas, ¿cierto? Y yo con esto no les digo no sueñen, no planeen, no imaginen, sí es precioso, sin que pierdas piso de realidad. Es decir, van a haber momentos muy difíciles. Entonces, otro asunto es cuidado con la comparación, porque ahora que ya hay tantos espacios donde migrantes hablan en redes sociales, todo el tiempo está apareciendo contenido. Sí. Entonces empezamos a ver ese proceso de esa persona y ahí a crear expectativas y a la vez como a decir, yo lo voy a vivir así o en estas cosas y listo, es bonito ver, inspirarte, pero ten cuidado de que de entrar en comparación primero y segundo de entender que tú vas a entrar a construir tu propia historia y esa historia va a tener unas diferencias. Entonces, entre más claridad tengas de que sí vas a vivir procesos difíciles, por más que vayas, no sé, con todos los papeles en regla, que tengas familia que te va a apoyar, muchos aspectos que digamos pueden ser muy favorecedores en la migración, sin embargo, sí van a haber momentos difíciles, como todo en la vida, ¿cierto? Sí. Entonces allí es aceptación de. Yo les invitaría a también mirar, listo, cómo vivo la aceptación incondicional ante las situaciones que no puedo cambiar. Me cuesta mucho aceptar, como que me evito demasiado de él, es que tengo que cambiar esto, me cuesta soltar el control. Entonces también son asuntos a mirar que puedo empezar a trabajar. Yo les invitaría por donde tal vez iniciar, por empezar a revisar estas formas que tengo en cuanto a mis pensamientos. Las preguntas que hemos hecho hoy también pueden ser una herramienta de inicio. Y a partir de ellos, y tal vez están las posibilidades, y sé que no en todos los casos, un proceso terapéutico también es muy bello, porque empiezo a mirar cómo estoy, mm, qué, qué cosas tal vez necesito fortalecer, en qué recursos, qué áreas están más débiles y empezar a trabajarlas. Ahora, también en esa planificación, Moni, el tema de crea tu rutina de autocuidado. Nuevamente, ustedes me van a escuchar a mí diciéndolo un montón porque es que lo veo mucho en terapia y es ser flexible. Porque creemos que si yo hoy creo la rutina cuando mi horario laboral es X, mi tiempo es mayor, tal vez tengo más espacio, los tiempos de desplazamiento son menos entre el trabajo y la casa o lo que sea, y mi rutina debe durar 2 horas y 45 minutos, no sé, mi rutina de autocuidado en la mañana. Y al migrar vas a estar en un lugar donde tal vez puedas tener menos tiempo o tus horarios cambian o te toque trabajar de noche, no lo sé, muchos factores. Entonces, si no hago las 2 horas y 45 no puedo cuidar de mí, no, tendrás que ajustarte. Entonces, allí es ser flexible y sí empieza desde ya a construir como esos hábitos de autocuidado. ¿Cuáles? El descanso adecuado, la escritura terapéutica, tener un diario de emociones, puedes registrar como un diario de tu proceso, es muy bello también. Em, la, la actividad física y ojo, que no sea solamente ir al gimnasio, Ujú. sino que yo pueda explorar actividad física, es también caminar, correr, hacer ejercicio en casa, ¿sí? Como ir creando, fortaleciendo esas áreas también. La oración, la lectura de la palabra, si eres creyente, em, mm, los tiempos, uy, esta que es propia de este siglo el tema de las redes sociales, ¿cierto? Entonces también como ir cuidando el tema del uso de pantallas, de celular, de redes sociales, eso también puede ayudar. Entonces digamos, vale, pero ¿por qué? ¿Cierto? Estamos hablando de duelo. Claro, porque es que estamos recibiendo un montón de información y nos estamos infoxicando y estamos llenos de cortisol, estresados, en afán y desconectados de nuestra realidad. Entonces también hemos perdido la capacidad de estar presentes y conectar con el presente. Yo, que lo he trabajado, que lo he visto, que voy muy juiciosa a mi terapia, a veces me descubro que me cuesta demasiado estar en el presente y me desconecto con mucha facilidad.
Sí. No todo el tiempo, y sí hay momentos más que otros. Entonces, que estoy haciendo una cosa y cuando menos piense, pero ¿por qué terminé haciendo tres a la vez? Si podía ahorita ocuparme de lo otro, ¿no? Ya estoy acostumbrada a estar en un movimiento. Entonces, esto también puede ser muy valioso para la vida en general y para este proceso también suma un montón, porque vas a requerir la herramienta de aprender a estar en el presente. Yo no me puedo ocupar de lo que no está ocurriendo, solo me puedo ocupar de lo que sí está pasando aquí y ahora. Sí, y ya para finalizar, yo quería apuntar algo. El descanso, lo que tú decías, es muy importante. O sea, cuando llegamos a un país diferente, de verdad se nos vuelve como una rutina o un enfoque más bien el querer trabajar y que, ojo, las dinámicas en un país distinto o específicamente hablando de Estados Unidos son muy largas, ¿sí? Ujú, Las jornadas laborales son muy largas realmente. Y si tú no eres intencional en abrir un espacio para tu rutina, te va a consumir. Me llené de cortisol y eso fue lo que hizo que yo tuviera crisis. Después de un periodo de tiempo, te das cuenta de que es la causa el no descansar, el no tener un espacio para ti, el no pausar un poco. No estoy diciendo que deje de trabajar, pero escucha a tu cuerpo, ¿sí? El cuerpo te va a pedir eso, te pide descanso y eso es lo que muchas veces produce que uno entre en crisis de ansiedad o de depresión, un agotamiento insaciable. Para todo lo que nos están escuchando, espero que este episodio haya sido de una gran herramienta y acompañamiento para ustedes. Y muchas gracias, Vale, por aceptar la invitación y espero volver a tenerte en Migrando con Valor. Moni, muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí. Un abrazo a la distancia de compasión, amor y empatía para quienes nos escuchan. Y bueno, saber que esto también es un espacio muy valioso para recordarles que no están solos, ¿cierto? Estos canales también son una manito que echamos allá afuera a quienes tal vez no entienden muchas cosas que están atravesando. Entonces, gracias a ti por el espacio.